Asistió a la Academia de Bellas Artes aquí en Buenos Aires, donde estudió bajo la colaboración de Pío Colivadino. Pío Colivadino, dicho sea de paso, fue un artista académico, el primer artista en representar a la Argentina en la Bienal de Venecia, pero además fue un artista en representar a la Argentina en la Bienal de Venecia, pero además fue un artista de una visión amplia, siendo un magnífico pintor. En Italia fue un académico. Cuando viene acá es impresionista con esas visiones que hace desde el puente en el Riachuelo. Y además era un personaje que descubría y que solía apoyar a jóvenes. Lo ayuda a Víctor Valdivia, pero también una vez en una de sus caminatas que hace por la ribera del Riachuelo, descubre a un joven que lo impacta poderosamente y se los comenta a todos los académicos de la Academia Nacional de Bellas Artes. Un muchacho que pinta salvajemente como no podemos hacerlo ninguno de nosotros, dice. Ese muchacho era Benito Quinquela Martín. Y Antonio Bermúdez Franco, un personaje particular, el menos conocido tal vez de todos los mencionados hasta ahora, un personaje que nació en Buenos Aires en 1902 y fallece en Buenos Aires en 1974, que empezó a dibujar siendo muy pequeño. Acá hay una hermosa caricatura que ahora vamos a ver un fragmento cuando pasemos, que llama la atención porque es del año 30 y pico, es de menos, del 20, 19. Y es de una síntesis extraordinaria. O sea, uno piensa es un avesado artista plástico ya moderno, decididamente moderno, y no, nos enteramos que cuando hace ese dibujo es un chico, un muchacho de 14 años. De gran intuición y evidentemente de gran interés por las artes plásticas, dado que para estudiar pintura eligió como maestro nada más ni nada menos que a Eugenio Daneri. Pero sería injusto si nosotros no nombramos a otros artistas más, otros dibujos, PLL, Arístides Rechain, Gregorio López Naguil, Rafael del Lamo, Ramón Bache, y bueno, si venimos más acá vamos a encontrar una cantidad enorme, qué sé yo cerraría con nombrar, después vamos a ver más, entre los dibujantes humorísticos, dibujantes de humor gráfico relacionados con los temas políticos, especialmente uno que vemos día a día desde el año 33 que está aquí en Buenos Aires hasta la fecha, es Hermenegildo Sabat, que ha tenido sus satisfacciones y sus disgustos por sus dibujos políticos. Pero bueno, aquí nos concentramos claramente en un retratado, en un caricaturizado. Ese magnífico dibujante y filósofo, de algún momento filósofo popular, que es Fernando Sendra, dice que Hipólito Yrigoyen es tal vez uno de los personajes que más ha sido caricaturizado. Es probable, podría ser, habría que ver alguna época del Mosquito cuando Sarmiento aparece dibujado infinidad de veces. Habría que ver otros personajes más recientes, Perón, por ejemplo, si pensamos en el libro 100 caricaturas que hace Tristán, el famoso dibujante de La Vanguardia, que son 100 caricaturas dedicadas a Perón, bueno, ahí hay una cantidad enorme. Pero evidentemente Irigoyen fue muy dibujado, inclusive en los diarios. El diario Crítica, no precisamente partidario de don Hipólito, a través de sus dibujantes, por ejemplo uno de ellos Manuel Silva, lo dibujaban permanentemente. Todo esto es para llegar a animales y retratados. Es Ramón Columba, hombre no afecto al radicalismo, el que de alguna manera va a poner a través de sus dibujos ese seudónimo que lo caracterizó para siempre al primer presidente argentino elegido a través de la ley Sáenz Peña,
que fue don Hipólito Yrigoyen, y ese sobrenombre fue el del Peludo. Ahora me gustaría, si querés, mi voz, Diego, por favor. Pero también es un homenaje a una Argentina que para 1916 está en un momento crítico por el contexto internacional, Primera Guerra Mundial. Imagínense ustedes el fenomenal impacto que tuvo esa conflagración mundial que se lleva adelante fundamentalmente en territorio europeo, pero que produce un impacto directo en la economía nacional, porque se produce la crisis para la exportación de productos agrícola-ganaderos, que era el principal fuerte, la columna vertebral del desarrollo económico argentino, y restringe las importaciones, es decir, pone a la Argentina en la obligación de iniciar un tenue, un muy tibio proceso de sustitución de importaciones, donde aparecen incipientemente los primeros obreros, los primeros industrializados, digamos, especializados. Después ese proceso se va a incrementar y se va a producir con mucha más solidez en la Segunda Guerra Mundial. Pero es un homenaje también, como decía, a una etapa de la Argentina en la que brillan las letras, en la que aparece una poetisa que va a llegar a hacerse famosa en el 16, pero que luego va a revolucionar no solo la poesía, sino la vida social, que es Alfonsina Storni. Se consagran definitivamente un par de escritores que de una raíz casi común terminan luego bifurcando sus caminos claramente, pero que son dos personalidades señeras para nuestras letras, como Leopoldo Lugones, que arranca por la izquierda y termina en la derecha reaccionaria, y Ricardo Rojas, que busca la reivindicación, el sentido de la argentinidad. Precisamente para 1916 publica un ensayo, La Argentinidad, y que luego termina claramente identificado con el personaje que es el eje de nuestra muestra, que es don Hipólito Yrigoyen. Es la Argentina que empieza a industrializarse masivamente, y particularmente en un hecho que hoy nos resulta singular, porque lo visitamos y lo conocemos como espacio de creación artística, de exhibición, que es la usina, hoy usina del arte, pero en el 16 se inaugura la usina de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, que es la que va a proveer de energía eléctrica a todo el sur de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. O sea, fíjense que hubo que repotenciar la capacidad energética de todo ese sector urbano de nuestra ciudad y sus alrededores, porque había crecido enormemente. Usina que estaba ubicada a la vuelta nada menos que de la primitiva cancha de Boca Juniors, ¿no? Que estaba en la calle Sengel y Colorado. Está a la vuelta de la ubicación actual de la usina. Todavía hay una placa que señaliza, la usina se ubica primigeniamente con esa reminiscencia de Palacio Florentino en la esquina de Pérez Galdós y Pedro de Mendoza, y luego se amplía hasta la calle Cafarena y llega hasta la calle Caboto, o sea, justamente a la vuelta. Caboto es Colorado, y Cafarena era Sengel. Y además es lo que mencionaba recién Horacio, es la Argentina en la que un joven pintor, hijo de obreros, hijo de carboneros, aparece por primera vez entrevistado en una nota importante en una de estas revistas a las que se hizo alusión aquí, en Fray Mocho, y es la nota a El Carbonero, experimento, digamos, casi original de un obrero, un laburante, un tipo con las manos encallecidas, que además, que va a ser un poco la cuna de ese sector de la Boca, de la escuela de pintores del arte popular, tal vez más significativo y trascendente. Y estos dibujantes, a los que se hizo mención acá casi con precisión quirúrgica respecto de su desarrollo, su formación, su labor, que tuvieron que hacer un trabajo singular y poco común, porque los caricaturistas del Mosquito, los caricaturistas de Don Quijote, los caricaturistas de Caras y Caretas, les fue fácil retratar a los personajes de su época, a esos emblemáticos líderes políticos como don Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Julio Argentino Roca, a Miguel Juárez Celman, al que se le hace la Revolución del 90 y que quedó en esta comparación con los animales asociado con la figura del burrito cordobés.
acá hay una caricatura magnífica del año 93 de Demócrito en Don Quijote, donde está crucificado el burrito cordobés, porque ya lo habían reemplazado, y el nuevo presidente, también un animal, era el pavo, don Luis Sáenz Peña, el padre de Roque Sáenz Peña, que es el que hace la reforma electoral. Después se los presto, pues es un catálogo de una muestra de José María Cao que ha impulsado nuestro amigo Hugo y el Museo del Humor y el Museo del Dibujo. Estos personajes, estos dibujantes, tuvieron que hacerse una idea de Hipólito Yrigoyen al mismo tiempo que el personaje llegaba al poder. Y acá me permito citar textualmente a uno de ellos, tal vez al que se hizo más popular, precisamente a don Ramón Columba, que luego creó esta magnífica publicación, Páginas de Columba, y acá se ve lo que comentaba Horacio, como el momento político. Esta es una caricatura, no es del 16, esta es del 28, luego de la elección en la que Yrigoyen gana por abrumadora mayoría, duplicando la cantidad de votos de sus adversarios, y el ingenio de Columba demuestra que en ese momento político todos eran peluditos. Se lo ve a don Hipólito Yrigoyen asumiendo la primera magistratura con su cuerpo de peludo, pero todos los oficios de la ciudad, todos los vigilantes, el cartero, el vendedor, el taximetrero, son todos peluditos. Ese es el momento político de la Argentina. Ramón Columba dice para el 16, para el periodo que estamos retratando ahora: 12 de octubre de 1916, 2:30 de la tarde. El presidente electo don Hipólito Yrigoyen llega sorpresivamente al Congreso. Y digo sorpresivamente porque entra en el edificio por la Puerta de Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, debiendo hacerlo por la que da a Entre Ríos, donde lo están esperando las comisiones de recepción. Corridas de los diputados y senadores que forman esas comisiones hacia el Senado, al saber que don Hipólito ya está dentro del palacio, en el despacho de don Pelagio Luna, el vicepresidente, desde donde se va a dirigir al recinto de diputados. Hace su aparición en el salón de pasos perdidos y yo me le aproximo. Es la primera vez que lo veo en persona. Fíjense, Ramón Columba, director de taquígrafo del Congreso. Es la primera vez que lo veo en persona. Necesito estudiar sus rasgos fisonómicos para mis dibujos y caricaturas, pues casi no existen fotografías de él. Los dibujantes conocieron a Hipólito Yrigoyen casi al mismo tiempo que él asumía la primera magistratura de la nación. No había casi fotografías, y los que se dedicaban a este oficio, ustedes lo pueden ver en la muestra que tenemos exhibida y ahora en las fotos que vamos a compartir, van a ver las distintas interpretaciones que cada uno de sus dibujantes hace de los rasgos de Yrigoyen, que en general, y lo hablábamos con una especialista como la querida Edith Gallo que nos acompaña, en general no coincide ningún dibujante con sus colegas. Cada uno lo vio de una manera particular. Quiere decir que la percepción fue absolutamente original y absolutamente individual de cada uno de ellos. Una cosita más, eso que decía a través del dibujo, que ahora todos son todos peludos. Todos peluditos. Esa es una idea que muchas veces varios de los humoristas la han hecho. Por ejemplo, Tristán hace una caricatura de Yrigoyen y dice: todos con Yrigoyen. Al lado aparece Uriburu, todos haciendo el saludo así. Todos con Iriburu mientras sea presidente. Lo mismo lo hacen con Justo y después lo hacen con Ortiz. Dice: todos con Ortiz mientras sea presidente. Se perdió la señal del GPS. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es una cosa muy moderna. Y una cosita más del año 16. Que en el año 16 se puede decir que nace el tango tal como lo conocemos ahora. Porque en el año 16 la canción Lita se transforma en Mi Noche Triste, en el año 1916. Y un año después es grabada, porque no la estrena Gardel, pero Gardel un año después la graba y ahí empieza el verdadero tango. Aquel que cuenta una historia, aquel que cuenta una anécdota. Y en el 16 empezaba realmente otra historia. Otra historia, claramente. Bueno, Así ahora que sí podemos ver las imágenes, Carlos. Bueno, acá vemos, este es el dibujo característico de Ramón Columba, como el peludo.
¿Por qué el peludo? El peludo es un animal de características muy particulares. No es precisamente un animal extrovertido. Irigoyen no fue el orador de masas como estamos acostumbrados años después con otros presidentes / presidentas. Irigoyen convencía uno por uno y de ahí iba convenciendo a todos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, era muy común que se dijera de Irigoyen que la figura del peludo la asociaban también por lo de la cueva, que era un hombre que no se mostraba. El peludo, hay una frase interesante que un testigo de la época recoge de una charla con Don Hipólito, cuando en uno de sus campos Irigoyen se encuentra una mulita y le dice: mire, mire el peludo. Dice: qué animal interesante, cava muy, muy hondo en la tierra. Como que también a Irigoyen le llamaba ciertamente atención, obviamente que él sabía que a él le decían el peludo, la característica del animal de buscar su madriguera bien en el fondo. Y después hay una anécdota un poco más graciosa. Ya Irigoyen adulto, presidente de la República, nombra canciller a Horacio Llanarte, uno de los jóvenes brillantes del radicalismo, que llega a canciller habiendo sido uno de los primeros diputados radicales, un hombre joven, y en un viaje que hace como ministro de Relaciones Exteriores se compra un sobretodo con cuello de piel. Y don Hipólito lo lleva en el auto, casi era como un hijo para Irigoyen, no porque no los tuviera, Irigoyen tenía hijos, pero los quería mucho porque había sido uno de sus discípulos políticos más queridos. Y lo toca y le dice: ¿cómo le va Horacio con el peludo? Irigoyen, como dice Columba en la anécdota, no deja de tener sutileza, porque el comentario lo hace con cierta maledicencia. Y Horacio lo interpreta como lo que pensamos todos. Dice: y ya lo ve, doctor, macanudo, y le palmea la rodilla. No, me refiero al abrigo, le dice. Era una sutileza un poco cruel de su parte. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá esto es extraordinario. Este es un dibujo de Juan Carlos Alonso y esto inmediatamente a mí me hace recordar al Moisés de Michelangelo. Michelangelo ahí abajo golpeándolo y diciéndole parla. Bueno, el Moisés en este caso es nada menos que don Hipólito, ¿no? Tiene la Constitución en la mano. Exactamente. Y el escultor, el Miguel Ángel criollo, se lo ve ataviado de gauchito, porque Así tiene es. botas, espuelas, bombachas, pañuelos. Bien criollo el Michelangelo. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Esta es muy Esta interesante. es muy buena. Muy buena. Muy buena. Acá está don Hipólito ya inminente su asunción presidencial, y entonces está mirando un poco a ver qué me voy a poner. Esas cosas que don Hipólito no estaba acostumbrado, el hombre más austero, de los más austeros que se han conocido. Y ahí tiene para elegir entre la levita, el traje de calle, digamos, de ciudadano de porteño, y un poncho y un chambergo gauchesco. Pero lo singular acá, que lo hablaba hace un rato también con Edith Gallo, es lo de las facciones. Fíjense, ¿quién es este dibujante? Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez, sí. Fíjense que no tiene nada que ver con las facciones de otras caricaturas de Irigoyen. Y esto tiene relación directa con lo que conversaba recién. En el sentido que no hay imágenes de Irigoyen de la que nutrirse, y al no ser una persona de exhibirse socialmente, el dibujante iba tratando de crear su propia interpretación de la figura. No creo que encuentren, y fíjense que hasta además, desde el punto de vista de la tez, lo hacen medio oscuro, medio morochazo, alto y delgado. Claro. Es una de las interpretaciones que llama la atención. Y en cada una de ellas vemos, además de lo específicamente que sugieren, la magnífica calidad de los dibujantes de esta época, ¿no? La que sigue. Bueno, esta sería la tapa del libro de Ramón Columba, El Congreso que yo he visto, y ahí lo tenemos a don Hipólito, y ahí tenemos a su vicepresidente. Al vicepresidente Alvear, su Claro. ministro de Reguerra y Exactamente. su ministro de Interior en la segunda presidencia, don Elpidio González. Esa es la imagen de la tapa de páginas de Columba que les mostraba recién. Ahí las ven con mayor detalle y precisión, con los peluditos alrededor, ¿no? Y ya que estamos del Elpidio González, tantas macanas y tantas cosas que se han dicho del Elpidio González, ¿no?
como... El otro día nos acordábamos con Horacio porque justamente pasamos por la puerta de la fábrica de anilinas, Anilinas Colibrí. Es en la calle Álvarez Thomas, ¿no? Así La avenida es. Álvarez Thomas. Y pasábamos y decíamos, más de una vez habrán dado don Elpidio por aquí con su valijita viniendo a buscar los productos de Colibrí que él tenía que corretear por el centro. Últimamente me he encontrado con periodistas cuando nos hacen alguna nota alusiva a este tema, que dice, Elpidio González terminó vendiendo ballenitas. No, no vendía ballenitas, era corredor de anilinas. La que sigue. Bueno, esto es otro dibujo. Este es magnífico dibujo. También obra de Juan Carlos Alonso. Esto no es una caricatura, esto es un extraordinario retrato que de la revista Pebete, ¿no? Esa muy bien lograda, esa mirada de Irigoyen como mirando ahí de soslayo como